de darte honor, de darte. Padre Celestial, te damos muchas gracias Sí. por este hermoso día, Jesús. Disponemos nuestros corazones, Padre, para exaltar tu nombre en esta mañana, Jesús. Sí. Para adorarte, Padre. Para darte gracias, Jesús, por tus bendiciones, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Recibe nuestra adoración en esta mañana, Espíritu Santo. Muchas gracias. Espíritu Santo, guíanos, Señor. Muchas gracias. Guíanos, Jesús. Te adoramos, te alabamos, Padre. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor, de recibir la adoración, de recibir la exaltación, Padre. Digno eres tú, Jesús. Gracias, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres inigualable, Señor. Tú eres inigualable, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Adora a nuestro Dios, hermano. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Te exaltamos, Jesús. Hermoso eres tú. Recibe nuestra adoración, Señor. En acción de gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Digno, tú eres digno de recibir adoración, Santo. Tú eres santo. Solo a ti daré honor, realmente digno, digno, tú eres digno de recibir adoración, Santo, tú eres santo. Solo a ti daré el honor. Tú habitas en mi adoración, en la asamblea de los justos. Te adoraré en espíritu y en verdad. Te adoraré en espíritu y en verdad, Señor. Te adoraré en espíritu y en verdad. Tú habitas en mi adoración, en la asamblea de los justos. Te adoraré en espíritu y en verdad. Te adoraré en espíritu y en verdad, Señor. Te adoraré en espíritu y en verdad. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Hermoso eres tú, Jesús. Jesús, no hay nadie como tú que pueda darme tanto de su amor. Tu amor inigualable. No tengo las palabras para agradecer
llena todo mi ser y me renueva cada día. Es mi aliento para poder vivir y mi fuerza para seguir. Es mi aliento para poder vivir y mi fuerza para seguir. Oh Jesús, no hay nadie como tú, Señor. Nadie es como tú, Rey. Adora a nuestro Dios, hermano. Bello, maravilloso, poderoso. Tú nos renuevas nuestra fuerza, Jesús. Tu amor lo llena todo, Señor. Hermoso Jesús. Jesús, no hay nadie como tú que pueda darme tanto de tu amor. Su amor inigualable. No tengo las palabras para agradecer, pues tu amor llena todo mi ser y me renueva cada día. Es mi aliento para poder vivir y mi fuerza para seguir. Es mi aliento para poder vivir y mi fuerza para seguir. Gracias, Jesús. Tú nos llenas de fuerza, Señor. Gracias por darnos el poder de avanzar. Tú nos das tu aliento, Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque no hay nadie como tú, Señor. Oh, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Gracias, Padre. Solo tú eres digno, mi Señor, de la alabanza y del honor. Solo a ti daré mi canto y mi adoración, Señor. Solo a ti. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, mi Señor, de la alabanza y del honor. Solo a ti daré mi canto y mi adoración, Señor. Solo a ti, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Nadie que pueda amarme como lo haces tú, mi Dios. No lo hay, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Nadie
que pueda amarme como lo haces tú, mi Dios. No lo hay. Porque no hay nadie, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Nadie que pueda amarme como lo haces tú, mi Dios. No lo hay. No lo hay. Dale un aplauso a nuestro Dios. Tenemos un amor infinito, un amor eterno, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Hermoso eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Cuando miro lo lindo que es, estaré en la presencia de Dios. Yo puedo dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Jesús. Yo puedo dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Oh, cuán hermoso eres tú, Jesús. Cuán hermoso eres tú, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Cuando estoy frente al trono de Dios, para mí todo es felicidad. Me puedo postrar sobre el mar de cristal y su gloria contemplar. Me puedo postrar sobre el mar de cristal y su gloria contemplar. Adora a nuestro Dios, hermano. Te contemplamos, Jesús. Te adoramos, Señor. Hemos venido para adorar. Cuán hermoso es habitar en tu presencia, Jesús. Cuán hermoso es adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Por el digno, mi amor, de ser adorado. Gracias, Jesús. Qué hermoso es adorarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Sin ti yo no puedo vivir. Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti
vida se me va, porque tú eres mi vivir. Jesús, ayúdame a seguir. Yo quiero un día estar allá. Sería triste para mí el no llegar hasta el final. Aquí no hay nada que buscar, porque tú eres mi vivir. Sin ti la vida se me va, porque tú eres mi vivir. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Vanidad de vanidades, aquí no hay nada que buscar. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Vanidad de vanidades, aquí no hay nada que buscar. Sin ti yo no puedo vivir. Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti la vida se me va, porque tú eres mi vivir. Jesús, ayúdame a seguir. Yo quiero un día estar allá. Sería triste para mí el no llegar hasta el final. Aquí no hay nada que buscar, porque tú eres mi vivir. Sin ti la vida se me va, porque tú eres mi vivir. Vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Vanidad de vanidades, aquí no hay nada que buscar. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Vanidad de vanidades, aquí no hay nada que buscar. Sin ti yo no puedo vivir. Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti la vida se me va, porque tú eres mi vivir. Oh Jesús, sin ti no podemos vivir, Señor. Toda es vanidad de vanidades, Jesús. Debajo del sol, Jesús. Nuestra razón de ser eres tú. Gracias porque tú eres nuestra identidad, Señor. Tú eres nuestra identidad, Jesús. Tu morada, tu Gracias, casa, tu Señor. habitación. Gracias, Jesús. Cuánto te amamos, Señor. Cuánto te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Cuánto te amo.
levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a ti. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a ti. ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo, oh Dios? ¿Cuánto te amo, oh Dios? ¿Cuánto te amo? Yo te amo. ¿Cuánto te amo, oh Dios? ¿Cuánto te amamos, Jesús? ¿Cuánto te amo, oh Dios? ¿Cuánto te amo? Yo te amo. Oh, gracias, Jesús. ¿Cuánto te amamos, Jesús? Gracias por tu presencia. ¿Cuánto te amamos, Jesús? Gracias. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has hecho libres, Señor. Completamente libre. Gracias, Jesús. Libre nos hiciste, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos. Gracias, Rey de Reyes. Adora a nuestro Señor, hermano. Te amamos. Adora a nuestro Dios. Gracias, Te damos Jesús. exaltación, te damos alabanza. Gracias, Señor. Santo y digno y glorioso. Eres tú, mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey eterno. Aleluya. Gracias, soberano Dios. Bendito seas, amado Rey. Digno eres de ser alabado, exaltado, glorificado. Acompáñame con las palmas. Sí, Señor. Libre, libre, mi espíritu es libre. Libre me hizo Jesús para amarle, para adorarle. Libre me hizo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Libre, libre, mi espíritu es libre. Libre me hizo Jesús para amarle, para adorarle. Libre me hizo Jesús. Hay tremenda unción en los hijos del Señor. Hay tremenda unción al orar y cantar. Hay tremenda unción en la vida al caminar. Hay tremenda unción en los hijos del Señor. ¿Cuánto lo creen? Hay tremenda unción en los hijos del Señor. Hay tremenda unción al orar y cantar. Hay tremenda unción en la vida al caminar. Hay tremenda unción en los hijos del Señor. Si yo soy libre, pero libre soy, mis faltas debo
pero vivo en la cruz. Santo Espíritu, llena y guíame. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Soy libre, hoy lo proclamo. Soy libre por el día de expiación. Soy libre, te doy gloria a ti. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Si no soy digno, pero libre soy. Si faltas debo, pero vivo en la cruz. Santo Espíritu, llena y guíame. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Si no soy digno, pero libre soy. Si faltas debo, pero vivo en la cruz. Santo Espíritu, llena y guíame. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Oh, nos gozamos en ti, Jesús. Nos gozamos en ti, Señor. Gracias. Libre, libre, mi espíritu es libre. Libre me hizo Jesús. Para amarle, para adorarle. Libre me hizo Jesús. Hay tremenda unción en los hijos del Señor. Hay tremenda unción al orar y cantar. Hay tremenda unción en la vida al caminar. Hay tremenda unción en los hijos del Señor. Soy libre, hoy lo proclamo. Soy libre por el día de expiación. Soy libre, te doy gloria a ti. Alegrémonos, alegrémonos, alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Si no soy digno, pero libre soy. Si faltas debo, pero vivo en la cruz. Santo Espíritu, llena y guíame. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Si no soy digno, pero libre soy. Si faltas debo, pero vivo en la cruz. Santo Espíritu, llena y guíame. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Alegrémonos y dancemos en esta fiesta. Oh, gracias, Jesús. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu libertad, Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso haberte alabado, Jesús. Qué hermoso haberte exaltado, Señor, en este día. Juntos en tu nombre, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias infinitas, Jesús, por tu amor, por tu libertad, Jesús, en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora nos disponemos, Jesús, a escuchar tu palabra, Señor. Nos disponemos a escuchar tu verdadera palabra, Señor. Tu santa palabra, Jesús. Háblanos, Señor. Espíritu Santo, revela nuestros corazones, Jesús, a nuestro entendimiento, Señor. Háblanos a nuestro espíritu, Señor. Hermoso eres tú, Padre eterno. Gracias, Padre. Recibimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados. Buenos días. Damos gracias
al Señor por esta bendición maravillosa de darnos la oportunidad un día más de poderlo bendecir, de poderlo adorar, de poderle dar gracias por cada una de las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y quiero invitarles en esta hermosa mañana a que vayamos a la palabra de Dios. Hay un misterio que Dios quiere revelarnos cada día. El misterio de Dios escondido en este libro precioso que tú y yo sabemos que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras, las que pueden hacernos libres, salvos, y las que nos dan vida en nuestro espíritu, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. Así que hoy vamos a trazar un tema muy profundo, una revelación de la palabra extraordinaria, y el tema se llama cristianos de una sola conciencia. Cristianos de una sola conciencia. Y vamos en la palabra del Señor a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo 10, del versículo 1 y 2. Todo lo que nosotros compartimos está escrito, y dice aquí la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Léelo conmigo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y aquí es donde está la parte importante de lo que Dios en Cristo hizo en este nuevo pacto para ti y para mí. La ley era la sombra de Cristo. El Antiguo Testamento es la sombra de todo lo que habría de hacer Dios con nosotros hoy en el Nuevo Testamento, en la nueva creación de Dios. Y la ley simplemente fue una sombra, como leímos, de los bienes venideros, de lo que habría de venir para ti y para mí. Y lo maravilloso, bájamelo al 1. Lo maravilloso es que dice que la ley tenía las sombras de lo que vendría, no la imagen misma de las cosas. Esto está escrito a los hebreos. Para los que no tengan un profundo conocimiento de la palabra, el apóstol escribe esta carta a los judíos que habían creído en Cristo para aclararles multitud de cosas respecto de la religión que ellos tuvieron antes de la cruz, es decir, bajo la ley. Entonces, aquí lo importante es entender que bajo la ley ningún sacrificio externo que se ofrecía constantemente cada año, levántalo un poquito, podía de ninguna manera limpiar la conciencia del hombre de pecado. Y eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué? Porque los sacrificios de animales que se ofrecían primero en el tabernáculo de reunión, luego en el templo de Salomón, bajo la ley, bajo Israel, eran una sombra solamente del sacrificio que habría de venir para quitar de ti y de mí la conciencia de pecado. Yo sé que a medida que avancemos me van a entender. Entonces surge una pregunta: ¿a qué vino Cristo? Hebreos capítulo 10, versículo
7. Dice entonces, está hablando Cristo, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que Cristo vino para cumplir todo lo que el Antiguo Testamento en sombras y en figuras nos hablaba de Cristo. Verso 8, diciendo, primero, miren bien por favor, sacrificio y ofrenda y holocaustos, todo lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron. Es una cosa extraordinaria, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y el versículo 9 dice, y diciendo, está hablando Cristo, he aquí que vengo, esto es un salmo profético, pero he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? La ley, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que el pueblo hacía en el templo religiosamente, pero que no tenía ningún poder para quitar el pecado, para establecer esto último. ¿Qué es lo último? El sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario. Quitar lo primero y establecer lo último fue el plan de Dios a través de las edades. El último sacrificio, que lo repito, es el sacrificio de Cristo como último sacrificio para salvación del hombre. De tal manera que tú y yo somos salvos por el último sacrificio. Amén. Somos creyentes del último sacrificio. A partir de Cristo resucitado, entonces, escúchenme bien, amados pastores, amigos que me están escuchando en esta hora, ya no hay más sacrificios que ofrecer. Amén. Ni para salvación, justificación, santificación o glorificación. El único sacrificio que satisfizo el corazón de Dios fue el de Cristo. A Dios, entonces, y ojalá lo entienda, iglesia, no le satisface ninguno de los sacrificios que tú pretendas hacer, llámense ayunos, vigilias, penitencias, largas oraciones o tantas cosas que hoy el hombre se ha inventado para tratar de hacer algo para Dios, cuando Cristo en la cruz ya lo hizo todo por ti y por mí, y ya no necesitamos nosotros sino descansar en esta verdad. A partir del resucitado, nosotros ya no estamos ni en ley, ni en sombras, ni en sacrificios del cuerpo del antiguo pacto. ¿En qué estamos? Estamos en la realidad de Cristo. Ya vimos en una ocasión aquí que somos cristianos de un solo espíritu y que en nuestro espíritu mora la plenitud de la deidad. Estamos en gracia, estamos bajo el nuevo pacto, y Pablo dice que ese culto de sacrificios no pudo hacer perfecto absolutamente a nadie. Hebreos 10:14 dice la palabra, bajen un poquito, dice el 14, como en la mitacita para que nos quede bien claro. Ahí. Porque con una sola ofrenda, ¿quién? Dios en Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esta parte es sumamente importante, porque yo soy santo, siempre santo, porque el sacrificio de Cristo me hizo perfecto para siempre. Y la palabra santificado quiere decir los que Dios apartó y separó para Él desde antes de la fundación del mundo, porque ya hemos visto que Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. En Romanos capítulo 8, verso 20. Así que, amados, lo maravilloso de todo esto es lo que dice aquí.
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 8 días, para un año, Para siempre. para siempre. Amén. ¿Qué hizo el sacrificio de Dios en Cristo, en tu conciencia? Hebreos 10:2. Bajemos. 10:2. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues, del antiguo pacto. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y aquí es donde está el misterio extraordinario de esta epístola. Porque lo que nos está diciendo entonces es que si fuimos hechos perfectos para siempre, en nuestra conciencia ya no hay conciencia de pecado. Amén. Y eso es muy importante. Lamento que no pude haber traído el esquema de cómo somos, porque somos espíritu, alma y cuerpo, pero usted lo encuentra en la red, y nuestro espíritu tiene 3 partes que son la conciencia, la intuición y la comunión. Y la conciencia, que el hombre no perdió a pesar de la caída, sino que se le acrecentó, es la que nos muestra y nos enseña la realidad de nuestro pecado. Pero tú y yo hoy no tenemos más conciencia de pecado. Vamos a mirar a qué pecado se refiere la Escritura. Versículo 9, Hebreos 9:26. 9:26. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dice, de otra manera, hablando del sacrificio de Cristo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Hablando de quién? De Dios en Cristo. Porque ¿quién cayó en pecado? Adán. ¿De quién heredamos el pecado? De Adán. Y si los sacrificios que se hicieron muchas veces no quitan el pecado, entonces Cristo hubiera tenido también que padecer muchas veces para quitar el pecado de la conciencia del hombre. Entonces dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. ¿Quién se presentó? Cristo. ¿Qué hizo? Por medio de sí mismo y con su muerte, quitar de en medio el pecado. Amén. Surge otra pregunta. ¿Para qué limpió una vez y quitó una vez de en medio el pecado? Romanos 8, versículo 1. Gloria a Jesús. Qué hermoso eres, Señor. Leamos juntitos. ¿Para qué lo quitó? Leamos. Ahora pues, ¿cuándo? Hoy. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, a la ley de sacrificios, a la ley de sacrificar el cuerpo, de ayunos, de largas oraciones, de vigilias, que no cambian nada, sino los que andamos conforme al Espíritu. Amén. Esto es una cosa extraordinaria y maravillosa. Entonces, como el sacrificio de Cristo fue una vez, ese sacrificio se hizo para limpiar una sola vez tu conciencia y la mía de pecado. Escúchenme bien, porque lo que vamos a ver es sumamente importante. En este momento, ¿cómo está tu conciencia? No tiene pecado. Limpia el pecado. Amén. ¿Cuál pecado? Ahora es donde entramos a mirar. ¿Es el que no tiene tu conciencia? El pecado que Cristo quitó de en medio de tu conciencia para que ya no tengas más conciencia de pecado. Y ese pecado que Él quitó de ti y de mí, de nuestra conciencia, es el pecado de condenación. Vamos a interpretar esta parte porque verdaderamente es muy importante. Podríamos decir que hay 2 clases entonces de pecado: pecado de condenación y pecado de conducta o de comportamiento. Y a ese pecado hace referencia Romanos capítulo 6, el versículo 12.
Dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado de conducta no es pecado de condenación, porque de él ya fuimos librados. Es un pecado que se comete cuando le damos rienda suelta a las concupiscencias de este cuerpo mortal. Y hay que entenderlo porque es bien profundo. El pecado de condenación, Cristo ya lo quitó del medio de tu conciencia, para que tú fueras salvo, siempre salvo, y tu espíritu sea perfecto. En el espíritu tú y yo, ¿cómo somos? Perfectos. Pero corremos el riesgo de cometer pecados de comportamiento en nuestra naturaleza carnal, alma y cuerpo. Vamos a entenderlo. El pecado de conducta entonces está ubicado por Pablo en el cuerpo mortal. Amén. Amén. Es allí entonces donde tú y yo, amado cristiano, tenemos la responsabilidad de no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Pero el pecado de no condenación que está en nuestro espíritu está ubicado en nuestra conciencia. Y ya yo no tengo pecado de condenación, porque con una sola ofrenda, y vuelvo y lo repito, fue hecho perfecto mi espíritu para siempre, y he sido para siempre santificado por Dios. Esto implica que tú y yo somos llamados a caminar en libertad, sabiendo que ya no tenemos pecado de condenación. ¿Qué era lo que nos condenaba? La ley de Moisés. Como lo veremos más adelante, Hebreos 10:10 dice, Hebreos 10:10 dice: mediante el sacrificio de Cristo, noten bien, amados, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Así que tú y yo hemos sido, con la ofrenda de Cristo, santificados en nuestro espíritu, que ha sido hecho perfecto. Es donde mora Cristo. Pero corremos el riesgo de cometer equivocaciones y pecados en nuestra carne. El mismo apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero la verdad es que el pecado está en nuestro cuerpo mortal, está en nuestra carne, alma y cuerpo. Eventualmente tú te enojas, eventualmente mentimos, eventualmente nos entristecemos, eventualmente nos quejamos, murmuramos, chismeamos y hacemos, que no debemos hacerlo, obviamente, pero eventualmente se hace. Pero nada de eso cambia la posición que mi espíritu tiene en Cristo. Y además de todo, el apóstol Juan también dice en 1 de Juan 1, no lo vamos a leer ahora, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pecados? Los de conducta, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa caminar en esta vida sin tener más conciencia de pecado, de condenación? Significa que por medio de la ley era el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada a la nación de Israel en un pacto que Dios hace con ese pueblo, ¿cierto? Pero no para salvarlo, porque Dios sabía que ningún ser humano podía obedecer todo, voy a llamarlo con todo respeto, el mamotreto, el conjunto de normas, de leyes que Dios estableció para esa nación. De tal manera
que por medio de la ley es que nosotros conocimos el pecado. No habría fornicación si la ley nos dijera que no forniquemos, ¿cierto? No habría ira si la ley no nos dijera que airarnos es pecado. Y todas esos que son pecados de conducta en el ser humano. ¿Están conmigo? Así ahora, tú y yo ya libres de la ley, libres del pecado de condenación y libres de la perdición, estamos seguros de que para nosotros entonces ya no hay condenación eterna y vivimos en esa libertad, porque lo que hizo Cristo, tú ya no lo pierdes, y lo que Cristo hizo fue librarnos de la ley que nos restregaba el pecado en nuestra cara, pero que no nos ofrecía ninguna salida para obtener el perdón. Si usted mentía hoy como israelita, debía llevar un cordero y ofrecerlo en sacrificio por el perdón de ese pecado. Y cuando esa sangre era derramada, su pecado era cubierto, no quitado, porque la carne siempre ha estado habituada y estará a cometer pecado. Y Pablo nos da la respuesta en 6.1, Romanos 6.1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado de conducta para que la gracia abunde? Y él mismo contesta: en ninguna manera, porque si del pecado nos libró Cristo, ¿cómo vamos a estar de nuevo metidos de cabeza allí? Y el apóstol dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuándo morimos al pecado? En la cruz de Cristo. ¿Cómo viviremos aún en Él? Así que la ley entonces era la que alimentaba la conciencia del pecado de condenación en el hombre. Pero ¿qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz? Colosenses 2:14. Pablo nos dice qué pasó. Colosenses 2:14. Gloria a Dios. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta? Los mandamientos de la ley. Eso es muy claro. Algún día grabé un tema que lo tengo ahí, usted lo puede buscar, la diferencia entre la ley moral de Dios y la ley de Moisés, porque hay una diferencia. Pero aquí encontramos que el acta de los decretos que nos era contraria, todo el mamotreto de mandamientos que teníamos que obedecer, fue anulada porque iba contra nosotros. Dice que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué hay hoy en tu conciencia? La seguridad del perdón de todos nuestros pecados. No tengo en mi conciencia el temor de condenarme jamás, mas cuando peco, porque me puedo equivocar en un momento de mi caminar en esta tierra, tengo la certeza y la seguridad de que la sangre de Cristo es suficiente para cubrir ese pecado. Amén. Pues Él es mi cordero que fue ofrecido en la cruz del Calvario para remisión de todos ellos. ¿Por qué tú ya no debes tener más conciencia de pecado, de condenación? Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí hay una perla extraordinaria, hermano. Porque Cristo, ¿qué hizo? Ofreció un solo sacrificio. El judío, bajo la ley, ¿qué tenía que hacer? Ofrecer sacrificios a diario. Si salía de ofrecer un palomino, una oveja,
y volvía a mentir, tenía que volver a regresar con una oveja para que su pecado fuera quitado. No limpiada su conciencia, porque su conciencia seguía haciéndole ver que era pecador. Nosotros ya no somos pecadores, somos santos en Cristo. Amén. Amén. Entonces, en donde dice aquí, y esto es muy lindo, dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y en dónde estamos tú y yo hoy? Sentados a la diestra de Dios. Sentados a la diestra de Dios. Amén. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Esto es extraordinario. Estamos con Cristo en lugares celestiales. Tú y yo en Cristo estamos sentados a la diestra del Dios vivo. Miren lo que dice la palabra. Y juntamente con Él, por medio de su sacrificio, nos resucitó, porque todos estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. ¿A quién le dio vida con esta resurrección? A nuestro espíritu. Y dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Es algo maravilloso y extraordinario. Porque esto implica que si Cristo está sentado, yo también lo estoy. Y entonces, por estar sentados con Él, ya no hay más sacrificios que podamos ofrecer por el pecado de condenación que nos era dado bajo la ley de Moisés. Ahora, mire que la posición de sentado, como están ustedes allí, indica reposo, tranquilidad, descanso. Amén. ¿De qué debemos entonces nosotros estar tranquilos para siempre? De que ya no tenemos conciencia de condenación, sino que tenemos la certeza de que pase lo que pase, somos eternamente salvos. Amén. Somos cristianos de una sola conciencia. ¿Cuál? La certeza de la seguridad de que no estoy, ni soy, ni seré jamás condenado. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno comete un pecado de conducta? ¿Será que no debo tener conciencia de ello? Claro, la conciencia siempre estará con nosotros allí hasta el día de nuestra muerte o de nuestro arrebatamiento. Tú sí tienes conciencia de lo que haces y de lo que haces, pero tus pecados de conducta de inmediato hacen algo en nosotros que cambian nuestro chip de vida eterna, y es que nos hacen dejar de reinar en vida. Voy a explicar. Romanos 5, 17. Estamos hablando del pecado de conducta, ¿cierto? Amén. Romanos 5, 17 dice, leámoslo junticos: pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién? Adán. Todos sabemos que en el antiguo pacto, en la carne es Adán, es el hombre caído. En el nuevo pacto es Cristo, es el hombre espiritual, es la iglesia, etc. Entonces dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, de Adán. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Pero para que usted pueda recibir el don de la gracia, tiene que haber quien les explique qué es la gracia, porque lamentablemente la iglesia se dedicó a hablar de Moisés y de Sara y de Agar y de Daniel y del antiguo pacto, y todo eso ya contigo y conmigo, pese a que es la sombra de todos los bienes venideros, no tiene ya nada que ver. Si tú tienes conciencia de que cometiste un pecado de conducta, de inmediato se pierde el reinado, se pierde esa paz, ese gozo, no la certeza de la salvación, sino la seguridad de saber que estoy viviendo para mi Cristo que vive en mí y le estoy agradando. Entonces, ¿qué son los pecados de conducta? Son sencillamente manifestaciones de la carne. Gálatas 5, 19
al 22. ¿Listos? Miren, hermano. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, alma y cuerpo. El hombre, el heredero de Adán, del hombre caído. Dice, que son adulterio, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, impuras. A unos videos que tú puedes a veces ver en internet de una mujer que no es tu esposa, es adulterio. Fornicación, todo tipo de relación sexual entre personas que no están legítimamente casadas delante de Dios. Inmundicia. Ustedes ven cantidad de inmundicia en las redes y en este mundo como está. Laxivia, esos deseos codiciosos sexuales que muchos hombres y mujeres también tienen. Idolatría, adoración de cualquier tipo de imagen o de cosas que no sean únicamente nuestro Dios. Hechicerías, que está muy de moda hoy en día en los países y naciones. Muchos presidentes practican el vudú, muchas cosas que ustedes conocen. Pero miremos, enemistades. No podemos tener enemistad con nadie sino habernos perdonado todos. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías, que son insultos a las cosas sagradas de Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a mí siempre me llamó la atención la palabra practican, porque practicar es vivir haciendo eso. Nosotros eventualmente, de toda esa lista que vimos, podemos de pronto permitir que la carne tome un control. Nos puede dar ira, nos puede dar envidia, podemos pelear con alguien y no quererlo. Ustedes me entienden todo lo que les estoy diciendo. Entonces, esas manifestaciones, ¿de dónde salen? Del corazón. Vamos a leer. ¿Y cuál es el corazón del hombre? La mente. La mente, el pensamiento. Yo me gozo por eso, por todo lo que Dios nos ha dado a través de todo este caminar. Entonces, Mateo 15, 19 dice: todas esas iniquidades de la carne salen de tu pensamiento o del mío. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo corazón? A la mente del hombre. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Aquí Cristo está hablando de que los juzgaron los fariseos porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. La ley de Moisés, que tenía tantas cosas. Dice, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, aunque es bueno lavarnos las manos, obviamente. Entonces, todas estas cosas, pecados que podemos cometer de conducta, tienen consecuencias y azotes y disciplinas de parte del Señor para nuestras vidas. Por eso cuando cometemos una equivocación o hemos pecado, la pregunta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué te desagrada? Y Hebreos 12, versículos 5 y 6 nos dice, Hebreos 12, y mire que todo eso está escrito a los judíos, que extraordinario, ¿sí o no? A todos los judíos creyentes. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué hace que Dios me discipline? Los pecados de conducta.
Y eso es una realidad absoluta. Subamos. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oh, aleluya. Amén. Aleluya. Así que sigamos leyendo porque esto es muy, muy profundo, pero le da una escaramucia en la piel. Mire, dice, pero si se os deja sin disciplina, súbelo. Si soportáis. Pero, no. El 7. Ya, sí, arriba, el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Los pecados de conducta producen azotes de parte de papá, para ti y para mí. Estamos incluidos totalmente. Y entonces dice, verso 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Sube, hermano. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, nuestro papá espiritual, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Aleluya. Esto lo único que nos dice es que ningún azote del Señor es para condenación. Porque los azotes de Dios son correctivos y no destructivos. ¿Cómo debes caminar ahora que estás en gracia? Debes caminar sin más conciencia de pecado, pero precavido, porque cada vez que nuestra conducta cometa pecado, vendrá la disciplina de papá, porque papá azota a todo el que recibe por hijo. Y si tú no eres hijo, pues sin duda no te va a pasar absolutamente nada. En la tradición, y aquí entra una parte importante, pastores, amigos que están escuchando este tema, en tradición la gente entra y sale del culto con conciencia de pecado. Escúchenme bien, porque desde el púlpito les predican la pérdida de salvación. Desde el púlpito les hablan, te pierdes, tu salvación está perdida. Desde el púlpito te dicen, pecador. ¿Y eso qué es? Si una asamblea es asamblea de justos, es asamblea de santos, es asamblea de hombres y mujeres nacidos de nuevo. Obvio que puede entrar un pecador, claro que sí. Pero lo terrible es que la mayoría de las veces esos mensajes van dirigidos al hermano que lleva 30, 40 años ahí sentado, que no ha podido entender la obra perfecta de Cristo en su vida. Entonces, ellos salen del culto, y lo digo por experiencia propia, salen llenos de ayes, sintiendo su conciencia llena de pecado y sintiendo que se están perdiendo. Amén. ¡Ay del pecado!, le dicen en el púlpito. ¡Ay del diablo! ¡Ay del infierno! ¡Ay que el anticristo ya viene! ¡Ay, te vas a ir al lago de fuego! ¡Ay, te van a borrar del libro de la vida si no estás pendiente de lo que haces! Y todo eso es contrario absolutamente a lo que Cristo hizo por nosotros con su muerte en la cruz. Amén. Sencillamente ellos no tienen fe, no conocen la doctrina, no entienden el misterio de Dios, no creen que con un solo sacrificio
Cristo quitó de en medio el pecado e hizo perfectos a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo se vive en gracia? Se vive libre de todos esos ayes. Amén. Hebreos 10, 19. Dice la hermosa palabra de Dios. Así que, hermanos, lea conmigo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Usted y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, que es nuestro espíritu, que es donde mora Cristo. Amén. Al lugar santísimo, que es donde no podía entrar el sacerdote normal del pueblo judío, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sacrificio de sangre por su propio pecado. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Dice 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Dónde, hijo de Dios, está el Espíritu del Señor? En tu espíritu, en mi espíritu. Él habita en ti y en mí. Por tanto, nosotros, ¿qué tenemos? Plena libertad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y mira lo que dice finalmente el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Este es el espejo. Cuando usted viene y se mira aquí, encuentra lo que usted es y todo lo que Dios ha hecho por usted a través de la revelación del Evangelio de la gracia. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor, porque esta palabra es gloriosa. Amén. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, ¿de qué? De revelación en revelación, de conocimiento en conocimiento. Dice la palabra, en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La de Cristo, porque nosotros fuimos predestinados, llamados, elegidos, santificados, glorificados, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, que es Cristo Jesús. Dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, ¿de qué ya no tengo más conciencia? De pecado, de condenación eterna. Uno que está libre de conciencia de pecado, ya no puede entonces mirar condenación, pensar en condenación, hablar de condenación, y no vive en condenación. De tal manera, amados, que ya no tenemos más conciencia de pecados. Hemos comenzado a andar por el camino nuevo. Dice, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Tú y yo entramos al lugar santísimo, que es celestial. Es como si dijéramos, yo estoy sentado con Cristo, pero me pongo de pie para postrar y adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Porque la senda antigua de la ley, de los sacrificios, de las sombras y de la condenación ya pasó. Hebreos 10, 21 al 22. Y vamos terminando. Hebreos 10, 21 al 22. Lea conmigo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. ¿Y cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones
de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, con la sangre preciosa del Cordero, que es su palabra hermosa y maravillosa. Así que nosotros ya no caminamos más en una senda vieja, porque no tenemos conciencia de pecado ni de condenación. Somos cristianos de una sola conciencia, y por esto tú y yo hoy vinimos esta mañana a este lugar para acercarnos con corazones purificados de mala conciencia. Y si alguna equivocación de conducta cometimos, lavarla con la sangre de Cristo, quien con una sola ofrenda nos ha hecho libres del pecado de condenación y de los pecados de conducta que eventualmente podamos cometer. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder acercarnos a tu misterio. Gracias, Señor, porque pese a todas las cosas, pueden venir aguijones a nuestra carne, como le ocurrió a Pablo, un máximo exponente del Evangelio de la gracia revelada como él. No hubo ni habrá jamás. Sin embargo, tuvo un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Y vino a ti 3 veces en oración para pedir que le quitaras ese aguijón que había en su carne. Y tú, de manera soberana y gloriosa, le contestaste: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y todos sabemos que Pablo tenía la propensión a enorgullecerse y a ser un poco fuerte y duro en ocasiones. Lo encontramos discutiendo muchas veces con los demás apóstoles, etc. Pero justamente por eso, para que la revelación en él fuera pura, para que el evangelio en él fuera real y verdadero, y lo que él proclamaba pudiera tener efecto en sus oyentes, tú le permitiste llegar a la decapitación y en su muerte todavía con un aguijón en su carne. Gracias te doy, Padre amado. Gracias por la vida, por el alimento, por el vestido, por este milagro extraordinario que un día hiciste en nosotros al permitirnos nacer de nuevo. Del agua, que es la palabra, del Espíritu que le dio vida a la palabra. Y hasta hoy, después de muchísimos años, algunos hemos podido permanecer y continuar adelante para ser instrumentos de poder compartir el misterio oculto de Dios en este libro maravilloso que se llama la Biblia. Amén, amén y amén. Y amén. Amados, que el Señor continúe bendiciendo tu vida y hasta la próxima ocasión. Gracias por tu atención.